Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a seguir estudiando sobre la divinidad y vamos a hablar justamente sobre la divinidad de Cristo. Pero antes, como siempre, vamos a buscar al Señor a través de la oración para que Él nos pueda guiar y entender este mensaje. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día que nos estás dando, en este día santo que podemos escuchar tu palabra y enséñanos y guíanos y muéstranos quién es el Señor Jesucristo, Señor. Porque le debemos todo a Él. Te lo suplicamos. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar justamente. Vamos a analizar estos textos, vamos a usar la gramática para que se pueda entender un poco mejor, ¿sí? Para demostrar que Cristo es Dios, pero hay muchas denominaciones que dicen que Cristo es un ser creado, que primero Dios creó al Hijo y el Hijo creó todo lo que existe, pero vamos a demostrar justamente hoy que no es así, que Cristo es eterno porque es divino, es Dios. Así que comencemos rápidamente. ¿Cómo respondemos a estos pasajes donde supuestamente se demuestra que Cristo es inferior al Padre? Vamos a leer varios versículos justamente donde aparentemente Cristo es creado, es menor que el Padre. Miren lo que dice en Juan capítulo 14 versículo 28, dice así: habéis oído que yo os he dicho, y está hablando el Señor Jesucristo, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Noten, acá el texto claramente está diciendo que el Padre es mayor que el Señor Jesucristo, y Él mismo está hablando. Vamos a otro versículo en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Noten otra vez, el Señor Jesucristo está hablando acá, dice que el único Dios verdadero es el Padre, y a mí que me has enviado sería lo que dice el Señor Jesucristo. Otra vez parece claramente que Cristo es inferior. Pablo ahora en 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero acá claramente lo que está diciendo es: solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero acá aparentemente nos está diciendo Pablo que solamente existe el Padre como Dios. En 1 Corintios 11:3 Pablo dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Noten acá interesante, acá nos está diciendo claramente que el Padre es la cabeza, el jefe, podríamos decir, de Cristo, el principal. Lo está diciendo claramente el texto. Ahora cuando vamos a 1 Corintios 15:28 dice, sigue diciendo Pablo: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Noten, acá dice que se va a sujetar lo que Dios le manda, a todas las cosas que Dios le manda. Otra vez, aparentemente nos está diciendo acá claramente que Cristo es inferior. Efesios 4:6, un texto muy conocido, cuando damos un estudio bíblico, el segundo que hablamos de Dios, decimos esto: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez Pablo está diciendo que hay un solo Dios y Padre de todos. Obviamente es Padre de Cristo, porque el texto lo está diciendo aparentemente. Y en 1 Timoteo 2:5 Pablo nos termina diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero noten acá interesante, acá dice hay un solo Dios, pero hay un mediador, Jesucristo, pero un solo Dios hay, Dios el Padre. Evidentemente acá nos está diciendo todos estos textos de que Cristo es inferior al Padre, como dicen los testigos de Jehová. Él fue creado, ¿sí? Pero vamos a analizar justamente y vamos a ver esto. Por lo tanto, es lógico pensar que en Juan 1:1 la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es la más acertada, porque ellos dicen así: en el principio, estamos en Juan 1:1, en el principio la palabra, logos, el verbo, era, y la palabra, el verbo, estaba con Dios.
y la palabra era un Dios. Noten que dice un Dios y está en minúscula. Es decir, Cristo, que es la palabra logos, ¿sí? La palabra verbo, es un Dios pero en minúscula. No es el gran Dios todopoderoso. Y vamos a ver por qué hace esto. Entonces, ¿será cierto esta traducción? Vamos a analizar. En primer lugar, para poder entender este tema, estudiaremos la gramática griega. Y vamos a ver justamente que Cristo es Dios. Vamos a ver la divinidad de Él. Va a ser un poquito complicado, pero voy a hacer lo más sencillo posible para que se tenga en claro, ¿sí? Vamos a ver justamente esta gramática griega. La primera regla, ¿sí? Un sustantivo sin artículo en la traducción puede traducirse como un artículo indefinido o no. En el griego no hay artículo indefinido. Y ustedes me pueden diciendo, ¿de qué me está hablando acá? Sustantivo, artículo, artículo indefinido. Vamos a ver esto justamente. La primera regla, repito, un sustantivo sin artículo en la traducción puede traducirse con un artículo indefinido o no. En el griego no hay artículo indefinido. Vamos a empezar a analizar justamente todo esto. En primer lugar, ¿qué es un sustantivo? ¿Sí? Un sustantivo, ¿sí?, es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Es decir, en personas tenemos una niña, una abuela. En animales tenemos una jirafa, un perro, un lobo. Y en cosas tenemos un lápiz, un tomate, una cama. Ese es el sustantivo. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando, yo quiero correr, yo sería el sustantivo, ¿sí? Pero vamos a suponer otro, el futbolista juega al fútbol. ¿Quién es el sustantivo? El futbolista, la persona, ¿se entiende? Ahora vamos a ver más claramente. Ahora, ¿cuáles son los artículos indefinidos? Esto es sumamente importante de entender, porque los artículos están divididos en dos, los definidos y los indefinidos. Los definidos están en masculino y en femenino. Ambos están en singular y en plural. ¿Qué quiere decir esto? Definidos son el o los, ¿sí?, en masculino, y en femenino la, las. ¿Sí? Ahora van a ver claro. Y los indefinidos en el idioma griego no existe, pero en el español sí existe. Y los indefinidos que no existen en el idioma griego son en masculino un, unos, en femenino una o unas. Les doy un ejemplo de esto. Oikos en griego es casa. Cuando nosotros vamos a traducir esta palabra, siempre colocamos el artículo indefinido que no existe en el idioma griego. Y la palabra sería una casa, porque esta casa está en femenino, ¿sí? Cuando vamos a otro, kuon. Kuon es perro. Y cuando hablamos de perro, nosotros siempre le ponemos un artículo indefinido, pero en el idioma griego no existe. Un perro. ¿Se entiende? Repito. Nosotros siempre cuando tenemos los artículos definidos e indefinidos, el definido es decir, el, los, la, las, ¿sí? Indefinidos, un, unos, una, unas, pero en griego no están estos artículos, pero al traducirlo nosotros lo traducimos. Vemos claramente esto en Mateo 9, 22, Mateo 9, 2, acá justamente está el idioma en griego, que sería para nosotros, y heme aquí presentáronle paralítico en cama. Repito, y he aquí presentáronle paralítico en cama. Y nosotros le agregamos el artículo indefinido, un paralítico. Es decir, he aquí presentáronle un paralítico en cama. ¿Se acuerdan la historia? Estaba en cama el paralítico. Pero nosotros automáticamente agregamos el artículo indefinido y agregamos también la palabra una. Entonces la traducción más exacta sería, y aquí presentaron un paralítico en una cama. Y está bien traducido, ¿sí? Ahora, acá vemos claramente también en Mateo 15, 22, dice, he aquí mujer cananea. Pero nos está faltando algo más. Entonces nos está faltando el artículo indefinido. Y en este caso sería una. Y la traducción sería, y he aquí una mujer cananea. Y está bien la traducción. En este caso cananea no utiliza un artículo indefinido, ¿sí? Entonces repito, acá
en el idioma original directamente se lee he aquí mujer cananea, pero en la traducción agregamos la palabra indefinida una. He aquí una mujer cananea, ¿sí? Esto para que se pueda entender claramente. Ahora, cuando vamos nosotros justamente a Juan capítulo 1, versículo 1, que es el texto con el cual vamos a arrancar, dice así, y el verbo era Dios, resumiendo, ¿no? Y el verbo era Dios. Ahora, en el idioma original dice, y Dios era el verbo, está al revés, ¿sí? Pero eso en este caso no tiene importancia, se entiende, pero vamos a ver claramente esto, ¿sí? Y Dios era el verbo. Ahora, un sustantivo sin artículo en la traducción puede traducirse con un artículo indefinido o no. En este caso, noten, porque acá tenemos un artículo, el verbo tiene artículo, pero Dios no tiene artículo y podemos colocar justamente el sustantivo, acá tenemos Dios y el verbo tiene justamente como le está diciendo el artículo, pero Dios no tiene y podemos agregarle un Dios. Y un Dios era el verbo, o mejor como tenemos, y el verbo era un Dios, como dice la versión Reina Valera del 60. Entonces la traducción justamente de los testigos de Jehová, y en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces está bien la traducción, y Dios está con minúscula, repito, porque para ellos Cristo es un ser creado, ¿sí? Un ser creado, por eso está bien, y está un Dios, entonces no es Dios, es un Dios con minúscula. Ahora, aparentemente la traducción del Nuevo Mundo es la mejor traducción, la mejor Biblia, que es la de los testigos de Jehová, porque agregaron justamente ese Pero los testigos de Jehová omiten la segunda regla de la gramática. ¿Y en qué consiste la segunda regla? La segunda regla justamente consiste en esto. Si la oración tiene verbo copulativo, que lo vamos a ver ahora, es un ser y estar, es el verbo, el sustantivo del predicado va sin artículo. Esta es la segunda regla. La primera regla ellos hicieron y están bien entonces, porque justamente ellos agarraron y hicieron las cosas correctamente. Colocaron pero la segunda regla, vuelvo a repetir, si la oración tiene un verbo copulativo, ser o estar, el sustantivo del predicado va sin artículo. Ahora, para esto tenemos que entender que las oraciones se dividen en sujeto y predicado. Y ahora pueden decir en qué se están metiendo. Sí, pero es necesario explicar y lo voy a hacer lo más sencillo posible para que se pueda entender claramente esto. Ahora, el sujeto indica quién realiza la acción y de quién se dice algo. Repito, el sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Tomemos el ejemplo. Vamos a la frase. Luis estudia y la pregunta es, ¿quién estudia? Luis. Entonces, ¿el sujeto quién es? Luis. Otra frase. El perro ladra y tenemos que preguntar, ¿quién ladra? El perro. Entonces, el perro es el sujeto. Ahora vemos claramente. Entonces acá, el sustantivo es una clase, ¿sí?, de palabra que nombra o designa personas, animales, cosas, lugares y sentimientos o ideas. Los sustantivos tienen género femenino y masculino, ¿sí? Y número singular y plural, pero en este caso acá masculino y femenino. Vemos claramente que acá, para saber cuál es el sujeto, tenemos que preguntar. ¿Sí? En este caso hemos visto que era Luis que estudiaba y era el perro que ladraba. Y ahí vemos que el sujeto justamente son estas dos cosas, Luis y el perro. Pero vamos a ver el predicado. Sí, el predicado describe la acción que realiza el sujeto o lo que dice el sujeto. En el predicado siempre hay un verbo. A ver, repetimos. El predicado, ¿qué es? Describe la acción que realiza el sujeto o lo que dice el sujeto. En el predicado siempre hay un verbo, es decir, el predicado tiene que ser un verbo. Y en este caso vimos, Luis estudia, pero ahora vamos a ver quién es el predicado, tenemos que hacer una pregunta. Dice, Luis estudia, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hace Luis? Estudia. Vamos al perro, el perro ladra. ¿Qué hace el perro? Ladra. Es decir, nos está marcando que el estudio lo hace Luis, ¿sí? Porque él estudia y ladra el perro, ¿sí? Vamos que son los plurales. Estudian, ladran, serían
justamente los verbos, ¿sí? Pero en este caso vamos a para que podamos sacarlos entre todos nosotros. Tenemos el pájaro y lo primero que tenemos que identificar es el verbo, ¿sí? Y acá, ¿cuál es el verbo? El pájaro canta y el verbo es canta, cantar, ¿sí? Entonces sabemos perfectamente, ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿qué hace el perro? Perdón, ¿qué hace el pájaro? Canta. Y ahí vemos claramente que canta en la palabra, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿quién canta? El pájaro. Y ahí tenemos el sustantivo, ¿sí? Ahí tenemos el sustantivo. Recuerden, siempre tenemos que encontrar el verbo. El verbo es la acción. Y en este caso, cantar sería canta. Y ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿sí? ¿Qué hace el pájaro? Canta. Ahí está el verbo. Entonces después tenemos que preguntarnos, ¿quién canta? El pájaro. Y ahí está el sustantivo. Entonces ahora vemos claramente que el sujeto es el pájaro y donde está el verbo es el predicado, ¿sí? Esto para que quede bien claro. Lo vamos viendo estoy explicando un poquito esto para que se pueda entender, ¿sí? No es muy complicado. Pueden poner pausa y volver atrás y repasar lentamente y de esa forma van a entender claramente. Ahora, acá arriba tengo lo que es el sujeto, indica quién realiza la acción o de quién se dice algo, y el predicado describe la acción, ¿sí? Es el verbo. Y acá tenemos si el verbo era Dios. Y tenemos el idioma original, Kai Deus Gin Hologos. Gin Hologos, ¿sí está? Y Dios era el verbo, ¿sí? Ahora, tenemos que identificar cuál es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Y cuál es el predicado, es la palabra más correcta. Primero, ¿cuál es el verbo? Como dije recién. El verbo es la palabra era. ¿Sí? Era. Es un verbo copulativo. ¿Sí? Ahora vamos, ¿cuáles son los sustantivos? O el sustantivo, pero acá hay dos. Los sustantivos es Dios y el verbo. Entonces ahora viene muy bien ahora. Tenemos, y Dios era el verbo. Entonces acá tenemos que el sujeto es y Dios y el predicado era el verbo, exactamente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál será? Porque puede ser al revés, ¿sí? El verbo, el sujeto, era Dios, y era Dios, sería la traducción más exacta, sería el predicado, pero ¿cuál de los dos iría? Porque tenemos dos sustantivos y tenemos que ver de qué lado está el sujeto y de qué lado está el predicado. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué lado va el sujeto? Para esto tenemos que ver claramente lo que dice. El sujeto de la oración es donde se encuentra el sustantivo que tiene artículo. Ahora, tenemos la palabra Dios y verbo, el sustantivo, pero vamos a ver que Dios no tiene artículo. Dice, y Dios era, dice, el verbo, y ahí está el artículo definido. Por lo tanto, justamente el sujeto es el verbo y era Dios es el predicado, para ser más exacto, ¿sí? Ahora lo encontramos de esta manera. Repito, el sujeto de la oración es donde se encuentra el sustantivo que tiene el artículo. Y el sustantivo en este caso es el verbo, ¿sí? Ahora, acá viene la segunda regla que no se aplica. Si la oración tiene verbo copulativo, ser, estar, en este caso era, el sustantivo del predicado va sin artículo. Noten, los testigos de Jehová dice, y un Dios era el verbo, o el verbo era un Dios. Pero acá la segunda regla dice que si la oración tiene verbo copulativo, en este caso ser, estar, era, ¿sí? El sustantivo del predicado va sin artículo. Y acá encontramos que Dios no tiene artículo, entonces no le podemos colocar un Dios. Entonces esta palabra hay que tacharlo. Entonces está bien traducido y el verbo era Dios, no era un Dios. ¿Se queda claro? Ahora, ellos mismos se contradicen cuando citan justamente 1 Juan 4:8. Si dice Dios es amor, y nosotros en Reina Valera 60, cualquier versión dice Dios es amor. Si nosotros vamos al original, la primera regla tiene que
dice la primera regla debe llevar artículo indefinido, ¿sí? Pero en este caso aplica la segunda regla. Noten, porque acá vamos a ver claramente, si la oración tiene verbo copulativo ser estar, el sustantivo del verbo va sin artículo. Noten, entonces acá ellos colocan justamente, en la otra versión vamos a retroceder, y el verbo era un Dios, pero no va. Pero ellos colocan un Dios y no va el artículo, pero en este caso ellos tendrían que colocar el Dios es un amor, una mejor traducción. Pero no lo traducen, dice Dios es amor, pero tendrían que traducir Dios es un amor. Pero acá lo traducen bien, anulan justamente ese artículo indefinido que no va. Por lo tanto, no podemos decir que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es la mejor, valga la redundancia, traducción. Por lo contrario, no es la mejor porque se están contradiciendo. Cuando analizamos otros versículos, podemos ver cómo cambian intencionalmente la traducción, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver esto. Miren acá justamente en Juan, capítulo 1, versículo 18, Reina Valera 60, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, y esta palabra sería mejor traducción, el único Dios, dice, repito, y a Dios nadie lo vio jamás, mejor traducción, el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Pero miren cómo traducen ellos acá, en la traducción Los Testigos de Jehová. A Dios ningún hombre le ha visto jamás, coma, punto y coma acá. El Dios unigénito, y está con minúscula, que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Noten que lo bajan, o cambian, lo ponen en minúscula Dios, ¿sí? Y no es la mejor. Miren lo que dice acá Juan 20:28, Reina Valera 60. Entonces Tomás respondió y le dijo a Cristo: Señor mío y Dios mío, ¿sí? Ahora, como traducen ellos es, en contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Repiten exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo, pero ellos dicen esto, que acá los testigos dicen que cuando Tomás dijo Señor, le está hablando a Cristo. Pero cuando dijo mi Dios, está hablando al Padre. Pero en realidad está hablando a Cristo, no está hablando al Padre. Ahora, presten atención a esto que vamos a ver a continuación, de la importancia de la puntuación. Miren lo que dice justamente esta frase, muy conocida, lo he visto hace mucho tiempo atrás en la televisión, me acuerdo que era de historia y justamente estaba citando a Sarmiento y colocaban esto. Dice así: el maestro dice, coma, el inspector es un ignorante. Entonces la pregunta es, ¿quién es el ignorante? Y según lo que hemos leído por la coma, es el inspector, porque dice, el maestro dice, coma, el inspector es un ignorante. Pero la misma frase lo podemos cambiar. Miren, el maestro, dice el inspector, es un ignorante. Entonces la pregunta es, ¿quién es el ignorante? El maestro, porque el texto dice, el maestro, coma, dice el inspector, coma, es un ignorante. Noten, la misma frase lo puedo cambiar. Puedo decir que el maestro es el ignorante o el inspector es el ignorante. Y solamente les digo esto porque en el tiempo cuando se escribió el Nuevo Testamento no había punto y comas. No había. Entonces, esto se lo agregaron. Y esto lo vemos claramente acá. Miren, presten atención en Romanos 8:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, coma, el cual es Dios sobre todas las cosas, coma, bendito por los siglos. Amén. Noten acá, ¿qué está diciendo justamente acá Pablo? Dice, Cristo, el cual es como Dios sobre todas las cosas. Entonces nos está demostrando que Cristo es Dios. Pero miren cómo cambia justamente este texto. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, y ahora ponen 2 puntos, Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Noten, colocan esos 2 puntos y coma, y ponen que Cristo es una cosa, pero Dios,
que está sobre todo, sea bendito. Hace esa separación, ¿sí? Al cambiar la puntuación, hace la diferencia entre Cristo y Dios. Por el contexto del pasaje y toda la Biblia, Jesús es Dios. Por el contexto, ¿sí? Ahora, presten atención a solamente les voy a mostrar. Dice en Lucas 23:43. Dice lo siguiente. Esto es Reina Valera del 60. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta es, según este texto, Cristo le estaba diciendo al que murió en la cruz, al ladrón, que estaba crucificado, ¿sí?, que ese mismo día iba a ir al paraíso, porque no hay punto ni coma. Pero Reina Valera del 2000 hizo algo interesante para que se pueda entender. Dice, entonces Jesús le contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten que pusieron la coma ahí, te aseguro, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Por el contexto de toda la Biblia, el ladrón no fue al cielo ese mismo día, pero le aseguró ese día que iba a estar en el paraíso. Le aseguró ese día que iba a estar. Entonces acá vemos claramente que los puntos y comas lo colocamos donde nosotros quisiéramos. Noten Tito 2:13, Pablo le está escribiendo justamente a Tito, dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy importante acá, porque acá nos está mostrando que Cristo es un gran Dios y Salvador, ¿sí?, que obviamente es Jesucristo, dice el texto. Ahora, según ellos, dice, mientras guardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Interesante acá, colocaron ese del, y acá no está haciendo la diferencia entre Dios el Padre y Cristo, que es nuestro Salvador, pero está con minúscula, ¿sí? No es el que nos salvó. Por lo tanto, de toda la Biblia, por el contexto de toda la Biblia, Cristo es Dios. Y vamos a ver a continuación. Vamos al texto original acá. Dice en el texto original, el gran Dios y Salvador nuestro Jesús Cristo. ¿Sí? Jesucristo. Una traducción más exacta para nosotros hoy, pero Jesús Cristo. Ahora, presten atención lo que dice Como podemos ver, si está hablando de personas de Cristo, como podemos ver, si está hablando de una persona de Cristo o de dos personas distintas, de Cristo y el Padre. Ahora, porque dice el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, ¿sí? O es Cristo o son dos personas diferentes, Cristo y el Padre. Pero presten atención justamente a la regla de Shaft, que es muy importante esta regla. Miren lo que dice primero. Si dos sustantivos, ¿cuáles son los sustantivos acá? Es la palabra Dios y Salvador, ¿sí? Si dos sustantivos están conectados por la conjunción Kai es I, justamente, es la conjunción, y ambos tienen artículo definido, el artículo en este caso definido es él, se refiere a diferentes personas o cosas. Pero hay un problema. Solo encontramos, cuando dice Dios, el gran Dios, ahí está el artículo, pero no hay artículo definido cuando dice Salvador. ¿Y qué pasa acá? No se está cumpliendo la regla. Porque acá dice, si dos sustantivos están conectados por la conjunción Kai-I, sería, y ambos tienen artículo definido, él, los, las, ¿sí? Se refiere a diferentes personas. Pero acá vemos que solamente el gran Dios tiene artículo, pero Salvador no tiene artículo. Y acá va la segunda regla, y presten atención. Si el primero de los sustantivos tiene artículo, y acá vemos el gran Dios tiene artículo definido, y el segundo no tiene artículo, el segundo se refiere a la misma persona, cosa que el primero. Acá lo está diciendo claramente. Se está refiriendo a la misma persona en este caso, que es Cristo. Es decir, si el primero de los sustantivos, y acá tiene artículo definido, y acá vemos que Dios tiene artículo, el gran Dios tiene artículo, y el segundo no, está hablando de la misma persona, es decir, que el gran Dios y Salvador es Jesús, es Cristo,
Cristo Jesús, lo está diciendo claramente. Y esto lo podemos aplicar también en 2 de Pedro 1:1. Dice, el Dios nuestro y Salvador Jesús Cristo, Jesucristo para nosotros. Y acá se pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos sustantivos, tenemos justamente la conjunción, acá tenemos el artículo definido y justamente otra vez en Dios, pero no tenemos artículo definido donde dice Salvador y se repite lo mismo. Entonces, el Dios y Salvador, ¿quién es? Jesucristo, porque está hablando de la misma persona y no hay confusión acá. ¿Ven? Acá al utilizar esto, vemos claramente que la persona que es Dios y Salvador es el Señor Jesucristo. Resumiendo, Cristo es Dios. Dice en Hebreos 1:8, Reina Valera del 60, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Noten, acá quién es Dios, el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo. En la traducción de ellos dice, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre, jamás. Interesante, Dios es tu trono. Acá no está diciendo que Cristo es Dios, pero vamos al original. El original dice, más respecto el Hijo, el trono. Tú, el Dios, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ahora vemos claramente que acá no está la palabra es. No está. Siempre tiene artículos. El trono, ¿no? Acá para que se quede claro. Acá se elimina tu trono para que se pueda entender claramente. Pero Dios no es el trono de Cristo. Porque según el texto dice, Dios es tu trono, dice la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos. ¿Cómo Dios va a ser el trono de Cristo? Es un lugar donde se sienta el trono. No puede ser. Ahora, ya para ir terminando, noten interesante algo. El Padre es mayor. El Padre mayor que el Hijo. Porque vamos a Juan 4:28 dice, porque el Padre mayor es que yo, dice el mismo Señor Jesucristo. Ahora, en este justamente versículo de Juan 14:28, cuando dice que el Padre es mayor que Jesús, debemos entender que Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Como hombre era menor que el Padre. Claro, tendría dos naturalezas y lo vamos a ver claramente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Pero noten, yo soy la raíz sería el padre y linaje hijo. Es decir, Cristo es el padre y el hijo de David. ¿Y por qué es el padre y el hijo? Porque como Dios es el padre, pero como hijo, como hombre mejor dicho, era hijo de David, era descendiente de David. Por eso dice, yo soy la raíz y el linaje, es decir, el padre y el hijo de David. Lo dice el mismo Señor Jesucristo de esto, porque tiene dos naturalezas, lo vemos claramente. Dice, único Dios también, dice el texto acá en Juan 17:3, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Acá aparentemente hay uno solo, dice. Está hablando del único, genuino Dios verdadero opuesto a otros dioses. Y es verdad, porque la gente cree en muchos dioses. Para que quede claro en esto, Dios es la cabeza de Cristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 11:3. Dios es la cabeza de Cristo y también en 1 Corintios 15:28, el Hijo mismo se sujetará al que le sujete a él todas las cosas. Y acá noten que está sujeto al Padre, porque es la cabeza de Cristo. Con respecto a estos dos versículos, no debemos entender como si Dios es la cabeza de Cristo y Él está sujeto al Padre, y Jesús es inferior. En el cielo, las reglas son distintas. Cuanto más se humilla, más grande es. Lo vemos claramente en este texto en Marcos 9:34 y 35, lo pueden buscar también en Mateo 20:21, 25 al 28. Dice esto en Marcos, que dije recién, 9:34 y 35. Mas ellos callaron, los discípulos, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, el Señor Jesucristo, y les dijo, si alguno
Si alguno quisiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Noten, acá, si querés llegar a ser primero, tenés que ser el último. Tenés que servir, lo que está diciendo. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, el Señor eterno, el Dios eterno se hizo hombre, padeció como hombre, pero no solamente como hombre, sino que se transformó en esclavo, porque en la Santa Cena, el que tenía que lavar los pies, tenía que ser un esclavo. Por eso ninguno de los discípulos quisieron hacerlo, pero el Señor Jesucristo sí lo hizo. Y ellos se quedaron sorprendidos, por eso Pedro le dice, no quiero que me laves. Y le dijo que no, Cristo le dijo que no había opción. Noten, el Dios eterno se hizo el más bajo de todos los seres humanos, esclavo. Más adelante, en otro tema, vamos a hablar justamente sobre la Santa Cena, ¿sí? Más adelante, y vamos a explicar justamente lo que le estoy diciendo, pero vemos claramente que Dios es la cabeza de Cristo como ser humano, ¿sí? No como Dios, porque son iguales. Solo un Dios dice lo siguiente. En 1 Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios, el Padre. En Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Acá no está diciendo el texto que hay un solo Dios. Se presenta el papel que desempeña el Padre en el plan de redención. ¿Sí? Acá nos está presentando cuál es el trabajo. ¿Sí? El Padre, Él, hace el rol de Dios. Y Cristo de mediador, que intercede por el ser humano. Recuerden que Él es la escalera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jacob tuvo el sueño? La escalera llegaba hasta el cielo y la tierra. En ese caso, noten, Dios hecho hombre sería Cristo, es el mediador. Y el Espíritu Santo el papel de convencedor de pecado. O sea, el que nos convence de pecado. Noten, repito, el Padre es el papel de Dios, Cristo de mediador y el que de convencernos es el Espíritu Santo. Los tres tienen funciones diferentes. Eso también lo hemos visto claramente, les he dicho con respecto, creo que les he dicho, si recuerdo bien, que los tres cumplen tres funciones diferentes, parecido a esto. Dios es el arquitecto, Cristo es el maestro mayor de obras y el Espíritu Santo es el albañil. ¿Qué quiere decir esto? El que planificó todo fue el Padre y el que ejecutó fue Cristo, porque Él dijo, sea la luz, haya expansión. Y el que trabajó en eso fue el Espíritu Santo, el albañil. Pero dice, ¿cómo puede degradar? No, son puestos diferentes en el tema de la creación. Eso no significa que son menores que el Padre. Cumplen diferentes funciones. Por lo tanto, al haber estudiado todos estos versículos, nos queda claro que Cristo es Dios. ¿Sí? Repito, al haber estudiado todos estos versículos, no queda la menor duda de que Cristo es Dios. Él hizo todo para poder rescatarnos. Bueno, vamos a resumir todo lo que hemos visto. Entonces la pregunta, ¿Cristo es Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? ¿Cristo es Dios? Entonces hemos visto que sí, hemos estudiado, hemos visto la divinidad de Cristo. En Juan 1:1 el argumento que Dios es Dios, que Cristo no es Dios, pero la gramática lo hemos visto que sí, confirma que Cristo es Dios. Después en Juan 14:28 el argumento el Padre es mayor que Cristo, pero hemos visto que Cristo tiene dos naturalezas. Como hombre es inferior al Padre, ¿sí? Después hemos visto Juan 17:3, el argumento es que el Padre es el único Dios, pero la respuesta es el único opuesto a otros dioses, ¿sí? Después hemos visto en 1 Corintios 11:3 y 15:28 que Dios es la cabeza de Cristo, ese es el argumento. Pero la respuesta que hemos visto es que cuanto más se humilla, más grande es, y eso pasó con Cristo. El Dios eterno se hizo hombre, padeció como hombre, se hizo esclavo y murió por nosotros. Obviamente después resucitó, ¿sí?
Y finalmente en 1 Corintios 8, 6 y Efesios 4, 6 y 1 Timoteo 2, 5, el argumento es que solo Dios es Dios porque hay un solo Dios. Y la respuesta es el desempeño de la divinidad en el plan de redención. Como hemos mencionado recién, Cristo se hizo hombre y ha demostrado. Y hemos visto claramente que los tres tienen cargos diferentes, por así decirlo, ¿sí? La función del Padre es de Dios, la del Hijo de mediador y la del Espíritu Santo es de convertirnos, ¿sí? De convencernos de pecado. Y hemos visto también, como mencioné recién, el tema de construcción. Dios el Padre es el arquitecto, Cristo es el maestro mayor de obras que ejecutó, que Él dijo sea la luz, haya expansión, pero finalmente, el que hizo eso, el que ejecutó fue el Espíritu Santo, porque Él estaba sobre la faz de la tierra. Él justamente creó a todos. Como hemos visto claramente, hemos demostrado que Cristo es Dios, que es Dios, por eso es divino, ¿sí? Es la deidad. Que el Señor Jesús les bendiga, que podamos entender todos estos papeles que juega Cristo en nosotros, y lo ha hecho, y Él está intercediendo como mediador en el santuario celestial para poder ser rescatado, pero depende de nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga y que podamos entender todo esto, pero solo esto lo podemos entender si pedimos al Espíritu Santo que pueda hacer entender nuestra mente.